Explicaré el proceso desde la guerra ruso-japonesa hasta la guerra del Pacífico. En el número anterior, hablamos de la lucha por el poder entre la facción imperialista y la facción controladora. En este artículo, hablaré del ejército de Kwantung, que empujó a Japón a una guerra total contra China. El ejército de Kwantung es uno de los ejércitos generales del ejército imperial japonés. Su historia comienza en torno a la victoria de Japón sobre Rusia en la guerra ruso-japonesa, y la adquisición de concesiones en la península de Liaodong. El antecesor del ejército de Kwantung fue el departamento del ejército de la oficina del gobernador general de Kwantung, que tenía la misión de defender el ferrocarril del sur de Manchuria y en la provincia de Kwantung. El cuartel general estaba situado en Luzon. El ejército de Kwantung era una institución que protegía los intereses de Japón en China. Tras la guerra ruso-japonesa, China atravesaba un periodo tumultuoso. Sun Yat-sen derrotó a la dinastía Qing en la Revolución China y estableció la República de China. Cuando Yuan Shikai se convirtió en el líder de la República de China, se restauró su gobierno imperial y se produjo un gran levantamiento contra su régimen en China. Cuando Yuan murió de enfermedad, China volvió a sumirse en el caos. En respuesta al caos en China, el ejército de Kwantung buscó de forma independiente ampliar los intereses de Japón en Manchuria. Japón apoyó al señor de la guerra manchú Chan Fuolin, que fue proclamado Gran Mariscal de la República de China Gobierno de Pekín en 1926 y se autoproclamó líder del país. En la década de 1920, Chiang Kai-shek, sucesor de Sun Yat-sen, se hizo con el poder en el sur de China. Siguió el legado de Sun Yat-sen, y comenzó la expedición del norte con el objetivo de unificar China. Chiang Kai-shek estaba reforzando sus fuerzas con el apoyo de la Unión Soviética y, desde la perspectiva occidental, Chiang Kai-shek era más peligroso que Japón. Por esta razón, los países occidentales extendieron su apoyo a Chan Fuolin en lugar de a Chiang Kai-shek. Con este apoyo de Occidente, Chan Fuolin comenzó a centrarse más en Occidente que en Japón. En ese momento, el gobierno japonés mantenía una política de no injerencia en los asuntos internos de China. Sin embargo, cuando la expedición del norte de Chiang Kai-shek se acercó a los intereses japoneses en la provincia de Shandong, el gobierno decidió movilizar tropas en dicha provincia para proteger a los japoneses. Esta fue la invasión de Shandong. Chiang Kai-shek y Chan Fuolin lucharon en la expedición del norte, y Yang Gao-tzu-win fue derrotado. En ese momento, el ejército de Kwantung había perdido toda esperanza en Chan Fuolin, que no estaba a las órdenes de Japón, y se dio cuenta de los límites del control indirecto a través de los señores de la guerra. Por lo tanto, comenzó a pensar en establecer un estado independiente, Manchukuo, en Manchuria, China, y expandir los intereses de Japón ahí, incluida la provincia de Shandong. El primer ministro Hiichi Tanaka, que era un viejo conocido de Chan Fuolin, seguía creyendo que Chan Fuolin aún era útil, pero el ejército de Kwantung opinaba lo contrario. El comandante del ejército de Kwantung, Muraoka, creía que la invasión del norte de Manchuria por parte de Chiang Kai-shek se extendería a Manchuria si Chan Fuolin iba a Manchuria. Por lo tanto, Muraoka decidió asesinar a Chan Fuolin. El coronel Kawamoto, un oficial de alto rango del ejército de Kwantung, llevó a cabo el asesinato. Hizo explotar el tren en el que viajaba Chan Fuolin. El ejército de Kwantung culpó a Chiang Kai-shek del asesinato, pero pronto se supo que el responsable era el propio ejército de Kwantung. El gobierno japonés quedó atónito ante este asesinato interesado perpetrado por el ejército de Kwantung. Sin embargo, el gobierno japonés solo tomó medidas menores, como destituir a Muraoka y Kawamoto, ya que un castigo más severo habría supuesto una admisión oficial de culpa por parte del ejército de Kwantung. Además, el primer ministro Hiichi Tanaka fue reprendido por el emperador por esta acción ambigua, lo que provocó la dimisión del gabinete de Tanaka. Este trato indulgente que el gobierno dispensó al ejército de Kwantung por desviarse de los deseos del gobierno bastó para envalentonar aún más al ejército de Kwantung. Sin embargo, el asesinato de Chan Fuolin tuvo un efecto negativo en el ejército de Kwantung. Fue su hijo, Chang Sheliang, quien le sucedió en el terreno. Odiaba al ejército de Kwantung, que había asesinado a su padre, y estaba dispuesto a unir fuerzas con su enemigo, Chiang Kai-shek. Así, el ejército de Kwantung perdió por completo el apoyo del pueblo chino en Manchuria. Aquí aparece un personaje importante. Se llama Kang Yi-shiara. En 1928, fue asignado al ejército de Kwantung como jefe de operaciones. Su teoría era que Japón acabaría teniendo que luchar contra Estados Unidos por la supremacía. Creía que, para que Japón pudiera luchar contra Estados Unidos en igualdad de condiciones, era esencial que se hiciera con Manchuria. Para lograrlo, creía que era necesario separar China y Manchuria y establecer Manchukuo. Tras el asesinato de Chan Fuolin, el movimiento antijaponés se intensificó drásticamente en Manchuria.
Chang Se-liang construyó su propio ferrocarril de Manchuria como contrapeso al interés japonés en el ferrocarril del sur de Manchuria, y este último cayó en graves dificultades financieras. También se produjeron varios asesinatos de soldados japoneses en Manchuria, lo que provocó un creciente descontento en Japón por la incapacidad del gobierno para tomar medidas eficaces para hacer frente a estos problemas. Manchuria también era un importante interés para el pueblo japonés de la época, y se reconocía ampliamente que Manchuria era el sustento de Japón. Kami Ishihara creía que era esencial que Japón se apoderara de Manchuria para prepararse para la guerra con Estados Unidos que probablemente se produciría en el futuro. También reconocía que la única forma de lograrlo era hacerlo mientras la Unión Soviética aún era débil, y las relaciones entre la Unión Soviética y China eran pésimas. También creía que crear un gobierno independiente en Manchuria, separado de China, no violaría el Tratado de las 9 Partes firmado en 1922. Ishihara también abogó por la creación de un amplio interés japonés en Manchuria, y un desarrollo racional como única forma de que Japón escapara de la Gran Depresión. La opinión de Ishihara fue plenamente adoptada por su superior, Seishiro Itagaki. Ishihara e Itagaki actuaron por iniciativa propia sin que el gobierno japonés se opusiera. Y en la noche del 18 de septiembre de 1931, alguien voló las vías del ferrocarril del sur de Manchuria en Mukden. Se trató de un atentado con bomba orquestado por Ishihara y otros. El ejército de Kwantung anunció entonces que se trataba de una acción de las tropas chinas y emprendió una acción militar. Contra los 10.000 soldados del ejército de Kwantung, Chang Se-liang contaba con 110.000 soldados chinos. Ante el repentino ataque del ejército de Kwantung, Chang Se-liang no opuso mucha resistencia y se retiró. Hong Ho, el comandante del ejército de Kwantung, que había aprobado el plan de Ishihara, consideró inicialmente desarmar a las fuerzas chinas en Mukden como un posible punto de desembarco. Sin embargo, Ishihara insistió enérgicamente en que se atacaran las principales ciudades de Manchuria, y él adoptó esa opinión. A última hora de la tarde del día 18, esta acción militar fue comunicada al gobierno japonés y a los líderes militares. Muchos de los líderes del ejército imperial apoyaban la acción del ejército de Kwantung y estaban considerando enviar más unidades militares, tal y como había solicitado el ejército de Kwantung. Kijuro Shidehara, entonces ministro de Asuntos Exteriores, fue informado por fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de que era probable que la batalla fuera un conflicto militar planeado por el ejército de Kwantung. En la mañana del día 19 se celebró una reunión del gabinete en la que el primer ministro Reihiro Wakatsuki preguntó al ministro del ejército Minami si la batalla era un acto de autodefensa del ejército de Kwantung. Minami respondió que era natural. Sin embargo, el manuscrito de Fuentes de Asuntos Exteriores leído por el ministro de Asuntos Exteriores Shidehara contenía la insinuación de que se trataba de un complot del ejército de Kwantung. Los miembros del gabinete se mostraron escépticos ante la explicación del ministro del ejército. El gabinete de Wakatsuki decidió entonces no dar mayor importancia al incidente. Sin embargo, el comandante de las fuerzas de Chosun, Senjuro Hayashi, que había estado en comunicación con Ishihara y otros, envió arbitrariamente a las fuerzas de Chosun a Manchuria. Se trataba de un delito grave castigado con la pena de muerte, ya que implicaba que un comandante en jefe moviera sus fuerzas sin esperar una orden del emperador, el comandante en jefe. El primer ministro Wakatsuki estaba muy molesto por la acción arbitraria de Hayashi. Sin embargo, al final, Wakatsuki aprobó esta acción de las fuerzas de Chosun después de los hechos y la convirtió en un despacho oficial. A pesar de la decisión del gabinete de no ampliar el incidente, el ejército de Kwantung amplió el frente por iniciativa propia y el gabinete no pudo detenerlo. Así comenzó el incidente de Manchuria. El ejército de Kwantung ocupó varias partes de Manchuria y aniquiló las fuerzas de Chang Se-liang. Luego, tal como se había planeado desde hacía tiempo, Puyi, el último emperador de la dinastía Qing, fue nombrado regente y, en marzo de 1932, proclamó la fundación de Manchukuo. En diciembre de 1931, el gabinete de Wakatsuki dimitió debido a las divisiones internas. El siguiente primer ministro, Tsuyoshi Inukai, había indicado que no reconocería Manchukuo, un estado títere del ejército de Kwantung. Sin embargo, en mayo de 1932, el primer ministro Inukai fue asesinado y el siguiente gabinete de Saito, bajo la presión del ejército y la opinión pública, se inclinó por reconocer Manchukuo. Sí, la opinión pública japonesa apoyaba firmemente esta acción del ejército de Kwantung. Esto se debió en parte a la creencia generalizada en el anuncio del ejército de Kwantung de que los combates eran en defensa propia, como resultado de las provocaciones del ejército chino. También existía un sentimiento de desconfianza entre la población de Manchuria hacia el gobierno, que no había hecho nada para frenar el movimiento antijaponés que se estaba produciendo en Manchuria.
Al comienzo de la guerra, los países occidentales no se lo tomaron en serio, considerándolo un mero conflicto militar. Pero poco a poco empezaron a preocuparse por la expansión militar del ejército de Kwantung, que había ignorado la política de no expansión del gobierno japonés. Chiang Kai-shek evitó la guerra con Japón y apeló a la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones envió la misión Lytton para investigar el incidente. Como resultado, informaron que las acciones de Japón a partir del 18 de septiembre no podían considerarse un acto de autodefensa. El informe de esta investigación llevó a Japón a decidir retirarse de la Sociedad de Naciones. El ejército de Kwantung estaba a punto de lanzar la Operación Río Caliente, que ampliaría el territorio de Manchukuo hasta la Gran Muralla China. Si Japón hubiera llevado a cabo esta operación después de que se aprobara la resolución de la Sociedad de Naciones, habría dado a los países miembros de la sociedad una excusa para entrar en guerra contra Japón. Por lo tanto, Japón se retiró de la Sociedad de Naciones el 24 de febrero de 1933, el día en que se iba a aprobar la resolución de la Sociedad de Naciones, tras condenarla. Así, Japón entró en una guerra de 15 años con China. La guerra también fue un factor importante en el aislamiento de Japón de la arena internacional. Kang Yi-shiara, el artífice del incidente de Manchuria, se oponía a una guerra total con China. Su enemigo inmediato era la Unión Soviética, y por esa razón se oponía a una guerra total con China. Sin embargo, sus estrategas subordinados planearon hacer lo mismo que Shiara, independizar Mongolia Interior y crear un estado títere japonés. En 1936, cuando intentó persuadir a su subordinado, el general del Estado Mayor Akira Muto, para que siguiera las instrucciones del gobierno central, Muto le dijo a Shiara: «Solo estoy haciendo lo que usted hizo durante el incidente de Manchuria». Shiara no pudo decir nada. En enero de 1932, se produjo un enfrentamiento militar entre las fuerzas japonesas y chinas en Shanghái. Debido al repentino deterioro de los sentimientos del pueblo chino hacia Japón a raíz del incidente de Manchuria, se produjo una serie de asesinatos de ciudadanos japoneses en Shanghái. Como consecuencia, se enviaron soldados a Shanghái para defender el asentamiento japonés de la ciudad. Esta batalla incidental entre las fuerzas japonesas y chinas fue el resultado de la guerra. Los combates en Shanghái fueron mucho más provocativos para Occidente que los combates en Manchuria. La batalla de Shanghái amenazó directamente los intereses occidentales en China. Occidente comenzó a considerar a Japón como una amenaza directa. El ejército de Kwantung se preparaba para luchar contra la Unión Soviética, su enemigo hipotético original, mientras también combatía contra China. En el próximo artículo, hablaré sobre el incidente de Nomonhan. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y dale al botón de me gusta.